vamos a meternos de lleno a desglosar una de las rivalidades geopolíticas más complejas y, bueno, también más peligrosas de nuestro tiempo, la que existe entre Estados Unidos e Irán. Y la pregunta del millón es esta. ¿Cómo es que dos naciones que alguna vez fueron aliadas, pero aliadas estratégicas, terminaron en un enfrentamiento que no solo tiene al Medio Oriente con los pelos de punta, sino que amenaza con desatar algo mucho, mucho más grande? Porque, a ver, por muchísimo tiempo, este fue un choque indirecto, una guerra de espías, de operaciones encubiertas, de usar a otros para pelear sus batallas. Pero ¿saben qué? Ese juego de sombras ya se acabó. El enfrentamiento ahora es abierto, es directo, y por lo mismo, muchísimo más peligroso. Para entender cómo se llegó a este punto tan crítico, tenemos que echar la cinta para atrás, viajar a una época donde la palabra enemigo era de verdad impensable entre Washington y Teherán. Miren, el giro es de 180 grados, es total. Antes de 1979, con el Shah al mando, Irán era un pilar de la estrategia gringa en la región. Había negocios, petróleo, cooperación militar, compartían una visión del mundo. Pero después de la Revolución Islámica, ¡pum!, todo se invirtió. La monarquía que veía bien Occidente fue reemplazada por una teocracia que la odiaba, y así empezó una nueva era de hostilidad, de rehenes y de sanciones económicas. Y por eso tenemos que enfocarnos en ese año, 1979. Porque esto no fue un simple cambio de gobierno. No. Fue un verdadero terremoto que redefinió por completo la identidad de Irán y su lugar en el mundo. Esta frase del Ayatollah Khomeini no es pura retórica, Es literalmente la piedra angular de la nueva política exterior iraní. De la noche a la mañana, Irán, que antes hacía negocios con Israel, ahora lo declaraba un enemigo mortal. Este cambio ideológico fue la base de todo lo que vino después. Y luego llegó esto, 444. Ese es el número de días que el personal de la Embajada de Estados Unidos estuvo secuestrado en Teherán. Para los estadounidenses fue una humillación histórica, transmitida por tele a todo el mundo. Para el nuevo régimen de Irán fue un acto de justicia revolucionaria. Y aquí está la clave de todo. La crisis de los rehenes transformó la relación para siempre. Dejó de ser una disputa política normal para convertirse en lo que los analistas llaman un conflicto estructural. O sea, un choque que ya no es por intereses, sino por identidades, por formas de ver el mundo que simplemente no pueden coexistir. Aquí nació una desconfianza total que ha envenenado cualquier intento de diálogo desde entonces. Con las relaciones diplomáticas completamente rotas, el conflicto no desapareció, para nada. Simplemente se movió de lugar, pasando de las embajadas a los campos de batalla clandestinos de todo el Medio Oriente. La estrategia de Irán fue, hay que decirlo, brillante y a la vez letal. Construir toda una red de aliados y grupos armados, el famoso eje de la resistencia. En lugar de enfrentarse directamente, Teherán usó a Hezbollah, a los hutíes, a milicias en Irak, para pelear sus batallas y expandir su poder, básicamente prendiéndole fuego a la región sin exponerse del todo. Del otro lado, la respuesta de Estados Unidos fue la contención. ¿Y eso qué significa? Pues asfixiar la economía iraní con sanciones, llenar la región de bases militares y, claro, hacer alianzas con los enemigos de Irán, como Arabia Saudita. La lógica de el enemigo de mi enemigo es mi amigo llegó a tal extremo que Washington incluso apoyó a Saddam Hussein en la terrible guerra contra Irán en los 80. Y justo cuando parecía que las cosas no podían ponerse más tensas, a principios de los 2000 entró un nuevo factor al juego. Uno que elevó las apuestas a nivel mundial, la sospecha de que Irán estaba buscando, en secreto, construir una bomba atómica. Ahora avancemos rápido en el tiempo a los últimos años, para ver cómo ese frágil equilibrio de la guerra en la sombra se hizo pedazos, llevando a ambos países al borde, pero al borde de verdad, de un enfrentamiento directo. Esta línea de tiempo lo resume todo a la perfección. En 2015 hubo un respiro, un momento de esperanza con el acuerdo nuclear. Pero en 2018, Estados Unidos se sale y ¡pum!, todo vuela por los aires. Luego, el asesinato de Soleimani en 2020 fue una escalada brutal, y en 2024 se rompió el último tabú. Irán atacó directamente a Israel. Lo que vemos es un patrón clarísimo. Cada intento de diplomacia ha sido seguido por una escalada todavía más peligrosa. A ver, es fundamental entender quién era Qasem Soleimani. No era un general cualquiera. Era el cerebro, el arquitecto detrás de toda la red de influencia de Irán en la región. Para el régimen iraní, su asesinato no fue solo un ataque, fue una declaración de guerra. Su figura era casi una leyenda allá. Y claro, la respuesta de Irán no se hizo esperar. Días después de la muerte de Soleimani, Irán lanzó misiles balísticos contra bases que tenían personal estadounidense en Irak.
Fue la primera vez que el régimen iraní atacaba de forma abierta y reconocida a Estados Unidos. Un mensaje muy claro y deliberado de que las reglas del juego habían cambiado para siempre. Y todo esto nos lleva a la situación de hoy, a un escenario donde esa ambigüedad de la guerra en la sombra pues ya desapareció, dando paso a una confrontación directa y francamente aterradora. El ciclo de escalada en 2024 fue de vértigo. Primero Israel ataca un objetivo diplomático iraní. Luego Irán responde con el primer ataque directo de su historia contra suelo israelí. Y después Israel contraataca con una operación quirúrgica dentro de Irán. El mensaje de cada lado fue muy claro. Estamos dispuestos a cruzar líneas rojas que antes eran impensables. El tabú ya se rompió. Y mientras los líderes juegan este ajedrez geopolítico, la población iraní es la que paga el precio. Años y años de sanciones, más el costo enorme del conflicto, han devastado la economía del día a día. La moneda se ha desplomado, la inflación está por las nubes y el precio de la comida es inalcanzable para muchísima gente. Y claro, este malestar ha generado un descontento social profundísimo. Pero todavía falta el factor que lo complica todo, la variable más peligrosa de la ecuación, el programa nuclear. Después de que se rompiera el acuerdo, Irán le pisó al acelerador con su enriquecimiento de uranio. Hoy por hoy está a un pasito de tener la capacidad para construir un arma nuclear, algo que sus enemigos, principalmente Israel y Estados Unidos, han jurado que no van a permitir bajo ninguna circunstancia. Así que nos quedamos con esta pregunta en el aire. Las viejas reglas de enfrentamiento indirecto ya no aplican. El conflicto salió a la luz, es cara a cara y es más volátil que nunca. La cuestión ya no es si habrá una próxima crisis, sino si la próxima crisis será la que por fin desate una guerra total en la región. El tablero está puesto y las piezas se mueven a una velocidad que la verdad asusta.